Pues muy buenas tardes a todos y por haber venido a la charla informativa de movilidad. Me presento, yo soy la doctora María Ángeles de la Torre, soy vicedecana de la Facultad de Medicina, coordinadora de relaciones internacionales de movilidad en general y catedrática de microbiología. Y junto con el secretario del decanato, cuyo nombre es David Garrido, que está aquí con nosotros, a tiempo parcial, cada uno de nosotros gestionamos la movilidad de toda la Facultad de Medicina, los que entran y los que salís, ¿de acuerdo? Os pedimos sobre todo paciencia, paciencia y no seáis tan exigentes muchas veces, aunque generalmente contestamos en 24 horas. Normalmente en 24 horas tenéis la respuesta. Empezamos con la movilidad y todos habéis recibido la información por correo electrónico a través de vuestros coordinadores, toda la información que les pase para que la tuvieseis allí, cómo se va haciendo, cómo hay que hacer exactamente, paso a paso, toda en qué consiste la petición de movilidad. Pero ahora os voy a explicar más cosas. Y bueno, las ventajas de hacer movilidad pues, conocer el mundo, conocer otros planes de estudio, otras universidades, nuevas personas, nuevas maneras de pensar y adquirir habilidades, competencias diferentes y nuevas herramientas para estar en el mundo. La movilidad, como ya veréis, puede ser nacional. A través del Estado español tenemos convenios con prácticamente todas las comunidades autónomas, por lo tanto, hacer el programa de movilidad en español pues no tiene generalmente mucho problema. También tenemos convenios con el resto del mundo, el convenio SICUE, que es el que, perdón, Erasmus, que es el que os suena a todos, porque cuando se habla de movilidad uno piensa Erasmus, es solamente Europa. Eso tenedlo claro. Obviamente ya Reino Unido no está. O sea, ¿qué tengo que hacer para Reino Unido? Nada, porque no tenemos convenio con Reino Unido. ¿De acuerdo? De momento, no. Después de la pandemia hubo una cosa transitoria, pero ahora las dificultades que pone el Reino Unido a nivel administrativo son tales que es muy complicado, excepto en algún caso en donde el que quiera ir asuma toda la responsabilidad. De eso mejor no hablar en esta charla. Si queréis información, que os lo digan en relaciones internacionales, pero se desaconseja hacer movilidad en Reino Unido precisamente por todos los trámites y problemas legales que puede haber. Normalmente lo general es hacer movilidad a partir del tercer curso, pero se puede hacer antes. Tener un poquito de rodaje y sobre todo es mejor llevar materias que sean optativas, porque una optativa se puede convalidar por cualquier otra asignatura del plan de estudios, obviamente. No convalidamos una asignatura por idiomas, ya de antemano os lo digo, no. Que lo hagan en otros sitios, sí, cada uno tiene su reglamento, pero ya digo, las optativas dan muchísimo juego, por eso la gente lo suele hacer ya en los cursos más altos. Como aquí hacemos en esta facultad un plan de movilidad personalizado. En cuanto a biomedicina, no suele haber ningún problema porque no son estudios reglados, por lo tanto la convalidación es bastante flexible, aunque en biomedicina suelen hacer movilidad en cuarto. Normalmente hacen el paquete Practicum y TFG, pero cada vez hay más personas que hacen el curso completo. En nutrición pasa lo mismo, es exactamente igual que en biomedicina, entonces es más flexible. Medicina es inflexible. Medicina tiene muy poca posibilidad de variación. Los programas de estudio de horas, de contenido de horas y colocación de asignaturas en cuatrimestres son muy diferentes de universidad a universidad, no solamente de cuatrimestres, sino años. Entonces, a veces es muy difícil hacer esa combinación. Cada vez es más difícil conseguir prácticas asistenciales también. Todo es posible, pero que sepáis que hay un grado de dificultad y que es el alumno el que tiene que ponerse en contacto con la persona que coordina en el destino para hacer esa solicitud. ¿De acuerdo? Bueno, vamos paso a paso. ¿Qué programas hay? El nacional se llama SICUE y generalmente suele haber una o dos plazas, no más, excepto en Zaragoza, que estamos ampliando un poco más. Extraordinariamente
3, 4. En este momento exactamente no os puedo decir el número porque no están cerrados todos los convenios, se cerrarán en días. Y entonces esto lo facilitará la Oficina de Relaciones Internacionales que está en Capón. Si os metéis luego veréis que os he dicho cómo hay que entrar para verlo. Es facilísimo, pero lo pongo porque año tras año hay un montón de gente que pregunta cómo hago esto. Y ya veréis que es muy fácil. Pero ellos son los que os van a poner en la página web qué convenios activos hay el día en que se abran todas las convocatorias y cuántas plazas hay y si en el caso de medicina hay rotatorio o no hay rotatorio, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Internacional, programa Erasmus exclusivamente Europa y PMP significa programa de movilidad propio, que es el resto del mundo. El resto del mundo ahora mismo es América. No, antes teníamos convenios con Turquía, pero no iba ningún estudiante y durante un montón de años ya, pues luego se cerró. Asia, dificilísimo por cuestión de convalidaciones. Lo más sencillo ha sido, lo más posible, me refiero, para que a vosotros legalmente os sirvan los estudios Hispanoamérica. Hispanoamérica que comprende desde México y el estado de California hasta abajo, hasta Chile. No tenemos convenios con Argentina porque Argentina pone muchísimas dificultades. Y entonces, de momento, no hay con Argentina. ¿Por qué no Estados Unidos? ¿Por qué no Canadá? Es posible que no en mucho tiempo, o sea, quiero decir, no muy lejos haya convenios con estos países. Pero de momento, porque hace falta un plan especial, de momento no. Pues sobre todo porque estos convenios son bilaterales y si no se les ofrece a los estudiantes de allá el idioma correspondiente, pues no, ellos tampoco firman el convenio, ¿me comprendéis? Y de momento, pues tampoco hay un plan de estudios en inglés paralelo en los grados. En biomedicina es más fácil porque sí que hay más posibilidades de hacerlo en inglés, pero los otros dos no tanto. De momento lo que hay, los convenios son en Hispanoamérica, ¿de acuerdo? Desde arriba hasta abajo, incluida Costa Rica. La duración, ¿cuál es el máximo de movilidad que podéis hacer? Un curso académico, todos los grados que sean de 4 años y medicina que es de 6, 2 cursos académicos, ¿vale? ¿Lo tengo que hacer todo seguido? No, no necesariamente, se puede hacer por partes, pero hay un mínimo que para estar seguros es un mínimo de 2 meses. De todas maneras, todo lo que sea administrativo, que pueda cambiar de una convocatoria para otra, porque cambia mucho la administración de Erasmus sobre todo, y PMP, porque PMP se rige por la normativa que tiene Erasmus, lo mejor es siempre todo el administrativo chequearlo con relaciones internacionales. Esta oficina, que tenéis el contacto en la hoja que os mandé y también en esta presentación, como ya veréis. Ellos os van a informar absolutamente de todas las dudas que podáis tener, ¿eh? Ningún problema. Entonces, bueno, pues eso. El programa Erasmus, que en realidad hay 2 convocatorias. Hay una primera convocatoria de todos los programas ahora y generalmente como hasta un mes aproximadamente de plazo para presentar las solicitudes. O sea que, bueno, de todos no, perdón, de SICUE no. Lo que hay ahora es el programa PMP y ese programa Erasmus Estudios. Erasmus Estudios implica que hay que matricular al menos una asignatura teórica, ¿de acuerdo? Ese es el Estudios. Y esa es ahora. Hacia febrero o marzo hay otra convocatoria. Se abre SICUE y se abre Erasmus Prácticas, que solo admite prácticas, asignaturas prácticas, ¿de acuerdo? Podéis hacer movilidad desde que empezáis, bueno, primero no, hay que tener 60 CTS aprobados, hasta el máster también. Lo que pasa es que, bueno, hay que planificarlo porque la movilidad se solicita un curso para el siguiente. No podéis tener movilidad dentro del mismo curso. ¿Entendéis lo que quiero decir, verdad? Bueno, aquí es un poquito lo que acabo de contar.
los enlaces, la documentación, convocatorias, plazos, bases de los programas, todo eso lo tenéis ya en un documento bastante amplio en la página web de la Oficina de Relaciones Internacionales, que es esta. Y este es el correo electrónico al que tenéis que dirigiros. Obviamente hay personas que se encargan de diferentes facetas de la movilidad, pero ellos ya os transferirán o le redirigirán el correo a la persona que sea experta en lo que vayáis a preguntar. En la página web también encontráis los teléfonos, o sea que también podéis intentar o personaros allí físicamente. Esto está en Capón. ¿Sabéis dónde está el edificio Transfrontere? El de las columnas de cemento. Cuando llegáis a Capón, el primer edificio que hay, ese edificio ahí no es, pero justo el edificio que hay al lado a la derecha es una puerta muy estrechita, ahí está. Lo que no recuerdo es exactamente el piso, no me acuerdo nunca si es el tercero. Bueno, allí veis, hay un panel donde pone los pisos a qué corresponden. Entonces, es allí. Os atienden perfectamente si vais en persona también, ¿no? Y todos los contenidos académicos, qué asignatura hago, me convalidas esto por lo otro, las prácticas, etcétera, etcétera, todo eso, notas que tenéis que traernos toda la documentación, etcétera, sí, es el decanato, pero todo lo demás no es el decanato, es Relaciones Internacionales, la oficina, ¿de acuerdo? Y el decanato, ya sabéis que está en la primera planta, el teléfono para comunicaciones de movilidad es este, y este es el correo electrónico que le hemos pues, dado, ¿vale? Muy bien. Bueno, aquí otra vez es lo mismo, los periodos de movilidad, número máximo de STS es permitido, importante. 30 si vais un cuatrimestre, 60 si vais dos. En el caso de medicina es un poquito más, ¿de acuerdo? Es 33 y 76. No podéis poner nada más. Si necesitáis más, porque resulta que por vuestra situación, vuestra plan de estudios que tenéis, las asignaturas que os faltan, queréis llegar a 70, 72, tenéis que hacer una solicitud al CAP de Estudis, ¿de acuerdo? Y preguntar en la oficina, aquí abajo, en la secretaría de la facultad, no en la secretaría del decanato, en la de la facultad, cuando se abre el plazo para pedir ampliación de estudios. No, el plazo ya ha pasado, ¿verdad? Ya ha pasado, sí. Es un plazo corto, muy corto. Lo mejor es preguntar a principios de curso. Primer día de curso, ese día pregunto. ¿Y cuándo se abre el plazo? No se abre ese día, se abre un poquito más tarde. ¿De acuerdo? Preguntad a la oficina. Pero no podéis incluirlo en la solicitud. Quiero decir, si yo pretendo pedir ampliación de estudios para el año que viene, este año, cuando haga la solicitud de movilidad, no puedo poner más de 66 si soy de medicina o 60 si soy de los otros 2 grados. Pero si sí me conceden posteriormente esa ampliación de estudios, hago un documento de modificaciones, ¿vale? Las movilidades son... hay muchísimo papeleo. ¿Por qué? Porque por mucho que yo coordine la movilidad, yo no puedo controlar a todos los coordinadores del mundo. Los coordinadores cambian mucho. No todo el mundo hace lo mismo y no hay una regla única para cada uno. ¿Qué quiere decir? Que igual llegáis y cosas que están firmadas no se cumplen. No podemos, por esto, por lo otro, hay cambios. O vosotros llegáis y os dais cuenta de que esa asignatura mejor no y lo quiero cambiar por otra. Obviamente se da la oportunidad porque vais un poco a ciegas. Es una aventura. Entonces tenéis por lo menos un mes desde que llegáis allí, por lo menos, para hacer un documento de cambios que tenéis que comunicarnos, por supuesto, para validarlo, pero a eso vamos después. ¿Entendéis? Hay mucha flexibilidad, pero también tenéis que estar preparados para un poco de descontrol. No es lo que habéis hecho hasta ahora. Cuando salís de casa es todo muy distinto y no en todos los países hay ese control tan paternalista que tenemos en el nuestro. O sea, que para todo esto lo que pasa es que desde el decanato se os asiste y se os acompaña, Relaciones Internacionales también. Funciona muy bien, no se os deja solos nunca, ¿vale?
Con validaciones mínimo tenéis que hacer un mínimo del 80% de lo que matriculáis. Es verdad que no siempre coinciden, pues mira, es que allí no hacen tantas horas, etcétera. Bueno, mínimo un 80%. ¿Y cómo lo completo? Aquí viene el Tetris. Vuelvo otra vez. Biomedicina y nutrición, mucho más flexible, porque lo puedo completar, no tengo por qué hacer necesariamente X horas de esto, puedo hacer más en el otro lado. Hay más flexibilidad. Medicina, no. Medicina no. Entonces, como lo completo, Tetris. Y para el Tetris, ¿qué utilizo? Otra asignatura más, una optativa. Hablo con la persona que coordina en destino, porque en medicina ya sabéis que es frecuente que una asignatura sea la composición de varios sistemas, ¿verdad que sí? Bueno, pues me dejas hacer esta parte nada más. Es vosotros ahora los que tenéis que negociar. Y si no, pedís prácticas clínicas, de que lo saquen del programa que tengan allí. Puede ser desde rotatorio hasta diferentes cursos académicos. Prácticas es la moneda de cambio que usamos todos, las prácticas para completar, ¿de acuerdo? Lo que nos falte según nuestro plan de estudios, ¿vale? Pero asignatura por asignatura, perdón, y siempre hay que hablarlo con la persona que coordina, siempre, ¿vale? Aquí, bueno, como tenéis todo explicado. Y prácticas en general. Como se puede realizar el practicum previo, sí que podéis hacer el practicum fuera, aunque hay que presentarlo dentro. No, perdón, eso es el TFG. También el TFG lo podéis hacer fuera. El practicum sí, el TFG también. El practicum ya os dirá la persona que coordina el practicum, porque la coordinación del practicum de biomedicina, de nutrición y de medicina es totalmente distinto, ¿vale? Entonces, el practicum ya os dirá, yo cuando queráis, si los que queréis en matricular el practicum, yo ya habléis conmigo y yo os digo lo que tenéis que hacer. En biomedicina, ningún problema el practicum. Habláis conmigo y directamente. Está totalmente estipulado. En nutrición no suele haber absolutamente ningún problema con el practicum, pero es mejor hablar antes. Y ya está. El TFG también se puede hacer fuera, pero el TFG hay que presentarlo en la UDL. ¿Vale? Así que para el TFG sí que tenéis que hablar con la persona que coordina el TFG de vuestra titulación. Os dará permiso seguramente, pero os pondrá a lo mejor algún tipo de condición. Mira, tiene que ser así, os dirá el formato, os dirá muchas cosas. Porque para los otros practicum lo que se necesita es la evaluación de la persona que esté tutorizándose en el destino. ¿Vale? De todos estos detalles vamos hablando cuando corresponda. Lo que os decía antes es que sí que se pueden hacer modificaciones, pero al principio de la estancia y desde luego mucho antes del primer examen. No se puede hacer ninguna modificación si habéis hecho algún examen. Nunca. O sea, ya no podéis modificarlo. ¿De acuerdo? Tenéis que modificar antes. Y aquí os pongo, pues hay que consultar con la persona responsable del vicedecanato, con la persona coordinadora del destino, con las dos partes, hacer la propuesta bilateral y cuando todo el mundo esté de acuerdo, hay firma a tres. Tiene que firmar la persona que coordine aquí, la persona que coordine en el destino y el estudiante. El papeleo y el trasiego de papeles es considerable. ¿De acuerdo? Que no sé los documentos dónde están. ¿Dónde están los documentos? Que es el problema, uno de los problemas múltiples del estudiante. Lo primero, que la Oficina de Relaciones Internacionales os va a enviar a todos un correo con todo lo que necesitáis. No lo perdáis, guardadlo. Enlace para el documento de solicitud inicial, enlace para el documento de modificación. Todo lo tenéis allí. ¿Vale? Así que no perdáis eso y allí tenéis la documentación que necesitáis. Porque son ellos los que se encargan del formato de la documentación. ¿Sí? Muy bien. Bueno, las firmas y ya está, lo que os he dicho. La extensión, bueno, solo os podéis ir un curso, en el curso, lógicamente,
Pero hay muchas personas que empiezan con un cuatrimestre nada más o semestre. El primero, si es el primero, normalmente todo el mundo quiere extender al segundo. Si le va bien, está contento, conoce gente, normalmente es así. Todo el mundo, vamos, raras excepciones han tenido algún problemilla, un conflicto, lo que sea, pero generalmente todo el mundo vuelve entusiasmado. Entonces, los que os vais el primer cuatrimestre soléis extender. Bueno, pues entonces os entra la prisa y lo queréis hacer todo al principio. No se puede extender al principio, hay que esperarse al final para hacer la extensión, ¿no? Los que se vayan en el segundo, pues ya, claro, no tienen esa posibilidad. La matrícula, bueno, pues aquí, ¿no? Lo que digo, cuando hagáis la automatrícula, todo exactamente igual, pagáis lo mismo, solo que la casillita es movilidad y se acaba, ¿vale? Eso, fijaos bien, no os equivoquéis. ¿Puedo cambiar una asignatura si la he matriculado como movilidad? De repente es que veo que no sé qué y la quiero hacer UDL, depende. Va a depender mucho del momento en que queráis hacer eso. Si son los primeros días, sí, si no, no vais a poder, ¿vale? Y lo primero que tenéis que hacer, porque claro, yo os puedo dar permiso para hacer cosas, yo o la persona que esté, si no estoy yo en mi lugar, pero a lo mejor no es el reglamento. Pero ¿qué tenéis que hacer? Primero, hablar con enteraos de cómo es el reglamento en vuestro grado, la ficha de la asignatura os lo va a decir todo, y poneos en contacto con la persona que coordine esa asignatura en la UDL y le preguntáis, oye, estaré fuera todo el curso, no voy a poder asistir, ¿es posible que me pueda acoger a la evaluación única? Y en ese caso, ¿qué es obligatorio? ¿Lo puedo hacer en verano? No sé qué, ¿vale? Lo mismo con los exámenes. No tenéis, la persona que coordina la asignatura no tiene por qué acceder a lo que vosotros pedís. ¿De acuerdo? Id con el no por delante porque lo va a decir la ficha de la asignatura lo que podéis hacer. ¿Vale? O sea, podéis pedir favores, pero no hay por qué conseguirlos. ¿Sí? Pero siempre que sea pronto, al principio, primer mes. Durante ese mes ya os situáis en el destino, ya os enteráis de cosas, ya preguntáis a estudiantes, ya sabéis un poco cómo puede ir todo, ¿vale? En la ampliación de matrícula ya os lo he explicado y al final de la estancia lo que tenéis que realmente no os vayáis sin el transcript of records, o sea, las notas, TDR se llama, TOR, perdón, transcript of records. Seguramente tendréis todos ya las notas en el destino, pero si no, que os den algo. Y nos mandáis esa documentación, todo lo que tengáis de notas, todo lo que tengáis, nos lo mandáis escaneado por correo electrónico para ir iniciando, porque si no, tarda mucho en llegar a través del correo ordinario, ¿vale? Porque sí que es cierto que lo que realmente va a misa, como aquel que dice, son los papeles, o lo que nos mandan desde las universidades que vais de destino, pero tardan muchísimo. Lo mejor es que traigáis todo, fotocopiado, escaneado, etcétera. Prácticas en medicina, ahora iremos a ello, ¿vale? Prácticas en medicina, iremos a ello. Y por favor, tened muchísimo cuidado con traer las cosas bien hechas. Luego cuesta un montón. A ver cómo encuentro yo a aquel que me tutorizó cardio. Pues, oye, en fin, ¿vale? No os vayáis sin tenerlo todo atado y bien atado desde el primer momento, ¿sí? Bueno, entonces ahora hablo rapidísimo de cosas concretas de medicina. Las prácticas asistenciales, hemos dicho mínimo de 200 horas. Tened en cuenta que vosotros no hacéis SACOIS. Bueno, sí las de rotatorio, pero ya está. Entonces tenéis que hacer más horas para cubrir esa carencia. Ya veréis dónde tenéis colgado un documento clarísimamente, vamos, clarísimo, en inglés, que tiene que rellenar cada tutor. O sea, realmente si tengo que hacer una suma de X horas, pues oye, haré el servicio A, B, C y D, ya está. Y entonces voy sumando esas horas, ¿de acuerdo?
Y luego hay truquillos que a los de medicina os lo diré al final de la charla. ¿De acuerdo? A los de medicina os diré el Tetris de las prácticas, que es considerable. ¿Sí? Bueno, luego hablamos de ellas, pero aquí tenéis todo indicado lo que tenéis que hacer. Las prácticas asistenciales, que obviamente no se van a llamar así en el destino y probablemente no os encontraréis con una asignatura de prácticas, es muy probable porque en muchas universidades las prácticas de cada materia están dentro de la asignatura, no fuera como aquí, en otras sí, depende de la universidad que sea, tanto en España como fuera de España. Bueno, pero es posible hacer una manera, hay una manera de que todo eso funcione fenomenal. Las tenéis que solicitar, o sea, si están contenidas, perdón, dentro de las asignaturas, pues ya veremos cómo hacéis para que eso figure fuera de la asignatura, que es hacer firmar al coordinador de esa asignatura horas de prácticas que queráis dedicar al total de prácticas asistenciales. Y tenéis que comunicarlo al decanato. Pero ahora os diré, no es tan complicado, ahora os diré cómo se hace, ¿vale? Pero tenéis, si queréis extra, tenéis que preguntárselo a la persona que coordina en el destino la movilidad. Quiero tal, ¿con quién me pongo en contacto? Y os dirán cómo, ¿vale? Yo eso no lo puedo hacer, lo tiene que hacer el estudiante individualmente. Bueno, las asignaturas compuestas de la UDL, que ya prácticamente no quedan, las tenemos que hacer enteras. Eso sí, ¿vale? No podéis hacer una parte de una asignatura compuesta. Otra cosa es que hagáis una parte porque no tengáis más remedio y habléis con la persona que coordina esa asignatura y le digáis, mira, la voy a desmatricular este año y la matriculo el año que viene, pero me guardas esta parte si la traigo. Esto ya son negocios totalmente personales y que no tienen por qué deciros que no. La mayoría os dirá que no, pero bueno, se puede probar, ¿vale? El destino sí, ahí podéis hacer lo que queráis. Es decir, os encontraréis asignaturas compuestas en la mayoría de los sitios. Y sí que tenéis que pedirle a la persona que coordina, oye, déjame hacer nada más esta parte. Hay sitios en los que no os van a dejar, ya os lo aviso, ¿vale? Bueno, rotatorio funciona exactamente igual. Lo hagáis en Lleida como si lo hacéis en cualquier parte del mundo en los paquetes de clínica médica y clínica quirúrgica. No se pueden separar. Es exactamente igual. Tenéis que hacer los 2 y 3 meses igual. O sea que el rotatorio, los que hagáis rotatorio, ¿alguien que va a hacer rotatorio? Vale. Los que hagáis rotatorio tenéis que seguir exactamente el mismo criterio de la UDL. Y ya está. Nada más. Ya lo hablamos y eso, pero el mismo criterio. Y las acordes aquí. Eso también lo sabéis, ¿vale? Las evaluaciones, las que os hagan en el destino. Ya está. No son las de aquí. Porque obviamente estos acuerdos de movilidad, si yo tengo un acuerdo de movilidad con una universidad en un destino, me tengo que regir por lo que hagan en el destino. No le voy a pedir al evaluador aquel que utilice los criterios de evaluación de mi profe favorito que está en Lleida. Pues no, tendré que adaptarme a lo que haga en el destino. ¿Entendéis? Por eso los acuerdos son tan delicados, porque hay que tener una confianza completa en el sitio donde hagáis los estudios. No se pueden hacer alegremente. Bueno, aquí os he puesto, pero es lo mismo, ya sabéis cómo es el rotatorio. Entonces, ¿dónde encuentro toda esta información? Está claro que la mayoría sabéis hacerlo. Es decir, todo el mundo lo sabe hacer, pero muchas veces es más cómodo escribir a movilidad y preguntarnos unas cosas que son absolutamente obvias. Pero bueno, entonces para realmente ahorrarnos eso, Oficina de Relaciones Internacionales, en cuanto abráis la página de la Universidad de Lleida International, que está escrito en inglés siempre. Ahí tenéis que darle y ahí está. Allí entráis y está toda la información, programas, documento de movilidad, todo. Todo lo que queréis saber de movilidad está ahí dentro. Y os encontraréis también dentro toda la información relacionada con los destinos,
Eso no lo colocan hasta el día que se abre oficialmente la movilidad, ¿vale? Bueno, esta es la página de la UDL, ya sabéis, y la información, porque muchos decís, no encuentro dónde está la movilidad, no lo encuentro. ¿Cómo lo puedes encontrar? Pues ¿dónde va a estar? La movilidad de la Facultad de Medicina estará en la página web de la Facultad de Medicina, ¿no? Es lógico. Pues sí, ponéis Facultad de Medicina, UDL, y ¡pum! Palabra mágica, ahí está. Y a ver, yo os pongo la dirección, que obviamente no os hace falta, la sabéis absolutamente todos, ¿no? Ahí lo tenéis, pestaña movilidad. Es obvio, ¿no? Bueno, pues yo creo que sí, que es obvio, pero resulta que no parece que sea tan obvio. Cuando uno recibimos una cantidad de mensajes que mejor no decir. Y muchas veces es simplemente comodidad, ¿no? Prefiero que me lo cuentes antes de hacerlo yo. Pero claro, no va, pues aquí, esta es la página web, tenéis, os aparece nada más meter esta información y darle al enter, flash, mágico, aparece esta información. Movilidad, y en cuanto tocas movilidad, no se te abre nada más, se te despliega esta persiana y tenéis información general de movilidad. Y si abrís aquí, os va a remitir a la información que tenéis de la Oficina de Relaciones Internacionales. Y luego esta otra es específica para la Facultad de Medicina. Detalles que cómo gestionamos en esta universidad, facultad. Pero todo lo general de la universidad está aquí. La general, ¿ves? Aquí la normativa de toda la UDL, programas, en fin, todo, tocáis y ahí lo tenéis. Os redirige a la información correspondiente de la ORI, Oficina de Relaciones Internacionales. Y esta es la nuestra, la específica de la Facultad de Medicina. Normativa interna de movilidad, aquí tenéis, si sacáis esto, pues veréis todos estos detalles que yo os he contado, están ahí. Documentación complementaria, exclusiva para, no exclusiva. Pone aquí para alumnos de la Facultad de Medicina, pero también puede ser útil para el resto de alumnos, ya veréis. Obviamente están evaluación prácticas clínicas, está claro, es esta hojita que tenéis que presentar para cada paquete de prácticas clínicas que hagáis. Aquí simplemente los datos, la puntuación sobre 10 y tal, no sé qué, los meses, los créditos, en fin, firma, fecha, sello del departamento, no sello del hospital, también, pero el departamento, porque la movilidad es universidad, ¿de acuerdo? Que el hospital tiene convenio con la universidad, ya, pero el sello tiene que ser de la universidad. Eso os lo dirá la persona que coordina en el destino, qué convenios tiene, ¿vale? Lo digo porque, aunque nosotros no os pongamos ninguna pega, luego hay auditorías y no queréis que haya ningún problema con vuestras convalidaciones, ¿vale? Lo tenéis en todos los idiomas. Y esto es la hojita de propuesta, vuestra propuesta de convalidación. ¿Qué pasa? Ahora diréis, ¿y esto por qué? Porque Erasmus, por ejemplo, es bastante hostil en el sentido de que la documentación de Erasmus es lineal, listas y listas. Pone lo que voy a hacer en mi universidad, abajo, lo que voy a hacer en mi destino, pero yo no sé a qué queréis correlacionar. No es obvio, porque si fuera obvio, muy bien, pero como tiene que ser esto un Tetris, que cojo un trozo de aquí, que cojo otro de allá y lo convalido por inmunología y el otro por enfermedades de tal. ¿Entendéis? Entonces, lo tenéis que poner aquí. Esto es internísimo, nada más, que es para el decanato, porque a la hora de la vuelta pues no nos acordaremos de ninguno de vuestros learning agreements. ¿Qué quería? ¿Y esta persona que quería convalidar? Ni idea, no nos acordamos. Pues mira, aquí viene el listado de estas 25 partes de asignaturas que las quiere convalidar por estas 7. Y entonces estamos como 3 días tratando de imaginarnos si se está con esta, la otra con la otra. No, es absurdo. Lo más fácil es matriculo
en la UDL. Ahí, eso sí que está más claro que el agua. En el destino, ¿con qué lo voy a convalidar? Y lo pongo al lado, ¿vale? La asignatura completa, una parte de asignatura, X horas de esa asignatura, más X horas de prácticas, lo que sea. ¿De acuerdo? Sí, es mucho más difícil en el grado de medicina que en los demás. En los otros dos grados es muy sencillo. No hace falta los otros dos grados generalmente que hagáis esto, pero si lo hacéis, más fácil, porque cualquier duda, ahí está todo lo que vosotros estáis pensando que queréis convalidar. ¿De acuerdo? Y a la vuelta ahí está todo puesto. Porque como digo, en la hoja en las hojas legales, tanto de Erasmus como de PMP, es todo uno tras otro. PMP es más fácil, porque esta es PMP, en realidad, es en la misma hoja que tenéis que hacer todos si os queréis ir a Hispanoamérica. Pero Erasmus es complejo desde el punto de vista administrativo, es muy pesado y no es nada evidente, nada. Está hecho de una manera que es dificilísimo entender allí y cuando hacéis los cambios ya todavía es más lío. Por lo tanto, súper útil en los cambios, porque podéis tener esta primera propuesta y después propuesta de cambios. Pues pongo lo mismo más los cambios. No señalo nada, sino finalmente lo que quiero es esto y ya está. Muy fácil. Para mí o para la persona que esté, facilísimo verlo. Pues bien, y ya está. Si hacemos uno tras otro en columna, estamos. ¿Me habéis entendido? ¿Sí? Para los alumnos de medicina es un poco más complicado, porque fijaos, si yo os digo, aquí hay que poner a trabajar muchísimo el cerebro y toda vuestra parte, los que juguéis a Tetris es más fácil, y toda vuestra parte matemática. Porque, por ejemplo, matriculáis una asignatura aquí que tiene 5 créditos, imaginaos, ¿vale? Y la misma asignatura la matriculáis en destino, yo qué sé, urología, y tiene 7. Pero resulta que las prácticas están contenidas en esos 7. Vale, primero, me entero de cuántas horas son realmente de prácticas de todos esos 7. Imaginad que son 25. Vale, 25. A ver, si tengo que hacer el 80%, el 80% de 5 es tanto, por lo tanto, de esos 7 me sobran tarará. Si todo lo que me sobra es prácticas, pues me lo apunto en una hoja y digo, venga, pues aquí tengo 25 horas de prácticas, ¿vale? Ya tengo 25. Y así con las demás asignaturas. ¿Habéis entendido? Esas 25 horas de prácticas, ¿cómo lo certifico? Pues, ¿qué voy a hacer? Lo que voy a hacer es ponerlo en esta hoja, ¿vale? Asignaturas acompañadas de urología, y aquí ponéis urología, 7 créditos en destino. De ellos voy a convalidar por 5 y 2 los paso a prácticas asistenciales. ¿De acuerdo? 2 prácticas. Vale, muy bien. Luego tenemos que hacer toda la comprobación, la suma, tarará. Vosotros sumáis 25 y así. Entonces vosotros cuando lleguéis a 200, si los sacáis de las asignaturas, ya está hecho. Y si no, le pedís a la persona que coordina que os dé paquetes de prácticas. ¿De acuerdo? A veces en los destinos sí hay asignaturas que son de prácticas solo. Todo eso hay que mirarlo. ¿Cómo certifico esas 25 horas que están dentro de una asignatura? Pues con el papelito, aquí lo ponéis, urología, 25 horas, decís a la persona tutora, oye, me las tienes que evaluar apartadas, diferentes, ¿vale? Me lo tienes que certificar diferente porque esto es para prácticas asistenciales en mi país. Están más que altos porque todo el mundo lo hace, ¿vale? Vale, pero no te evalúo porque resulta que la nota será la de prácticas, a ver, la de teoría. A veces pasa, otras no. Otras os ponen ahí la nota, venga, 10, fenomenal, no sé qué tengo. Muy bien. Y otras te dicen, no, lo que tengas en teoría, perdón, porque es lo mismo. Vale. Pues ya está. Entonces lo ponemos lo de teoría. Mejor que lo pongáis aquí puesto, ¿no? La misma nota que teoría, en ese caso. Nos ahorraréis un poco de como 5 correos electrónicos, ¿vale?
¿Habéis entendido? Eso en el documento interno que habéis visto que está colgado, está explicado, ¿vale? Por eso, como digo, medicina tiene su historia. Ay, no sé, no, es que me he pasado, no sé por qué, ahora, es que igual no estoy apuntando bien aquí. No, entonces ya está, era el final. Con esto, por mi parte, ya he terminado. Pero si tenéis alguna pregunta, la formuláis. Los que estáis en vuestras casas, también la podéis formular o bien mediante a través del micrófono o escrito en las notas. Si no os importa, perdonad, para que oigan los que están en casa, ¿podéis decirlo aquí cerca? Bueno, espera, que te llevo el micrófono. A nivell de criteris per decidir qui pot anar a un lloc o qui pot anar a un altre, és purament la nota o també Sí. requisits de títols, d'idiomes? Muy buena pregunta. Eso te lo vas a encontrar en la página de Relaciones Internacionales cuando se abra la convocatoria, ¿de acuerdo? En cada convocatoria os va a poner, y en el documento de Relaciones Internacionales os pone, mayoritariamente es el expediente académico, mayoritario, y luego también idiomas, los títulos de idiomas, pero es poquito, pero bueno, vale. Y creo que es voluntariado lingüístico también. Cuenta un poco, muy poco. Mayoritariamente, hasta luego, mayoritariamente las notas. Y sí, realmente, ¿qué pasa si yo... Claro, ahora aquí vamos con la solicitud. Cuando hagáis la solicitud, creo que son 5 destinos. Ya veremos este año cómo es. Creo que son 5 lo que se puede decidir, pedir, pensando que primero, pues a lo mejor lo quiere mucha gente y que tiene mejor nota y entonces no me llega, ¿no? Nadie se suele quedar sin destino, ¿eh? Yo creo que nadie, ¿no, David? Yo sin destino, no, porque luego se recoloca a la gente que se queda sin su destino, ¿vale? Desde que yo que estoy desde el año 2006, perdón, 16, 2016, yo creo que nadie se ha quedado sin destino, pero por eso hay que elegir tantos destinos, ¿vale? Hay que... 5. Una cosa, cuando hagáis la primera, bueno, os lo he puesto en esa hojita explicativa, pero la primera vez, el primer documento que tenéis que enviar a movilidad no hay que firmarlo, nada, pero no hay que firmarlo, ponéis 5 o las que sean. Mejor enviadme la primera para revisarla. No la hagáis fatal, perdón, o sea, quiero decir, para evitar que si está caóticamente hecha, pues porque yo no me he explicado bien o lo que sea, aunque os concedan esa movilidad, luego no vais a poder ir. ¿Entendéis lo que quiero decir? No me voy a revisar las 5, no. De hecho, nadie se revisa nada, pero yo prefiero mirar al menos la primera, ¿sí? Solamente mirar y decir, vale, está bien o no, no está bien por esto y por lo otro, sin firmar. Una vez que se os conceda y tardan, bueno, ya os dirán el plazo, bueno, 3 o 4 meses en revisar todo y tal, entonces sí, la que ya os hayan concedido, nos mandáis el correo, os mandáis la propuesta y esa hay que revisarla para que sea la propuesta final que hay que firmar por las 3 partes, vosotros y los coordinadores, ¿vale? Hay preguntas, a ver. A ver. Sí. Dice, si vas a un sitio de SICUE, ¿puedes ir al mismo sitio de rotación el segundo año? No. No se puede repetir destino. Se puede repetir programa. Puedo hacer 2 SICUES, 2 Erasmus, 2 lo que quiera, los de medicina. O el resto igual. A ver, SICUE, ya que hablamos de SICUE es un poco distinto, porque SICUE teóricamente es el año entero, pero luego va a depender del convenio. A ver, luego todo depende, todo depende. La teoría es una, ¿vale?
Pero luego todo depende negociando. Uno puede escribir al coordinador de destino y decir, ay, mira, es que solo quiero esta parte, no sé qué, y depende de quién esté, os dirá sí o no. El reglamento SQL es el curso completo, pero mucha gente hace una parte. El resto, los otros dos programas de movilidad, sí que lo podéis hacer en partes y podéis hacerlo en 2 años, pero, y los de medicina en más, pero nunca se puede repetir destino. ¿Más preguntas? ¿El público tiene preguntas? No, pues aquí, Espera, que es que ahí me pilla un poco lejos, yo creo que no me va a llegar el micrófono. Espera, a ver. Bueno, sí, si hablas alto. Si en la página Erasmus la plaza pone que es para 12 meses, o sea, para todo el año, Lo mismo, pregunta. pero podrías hacer un semestre solo. Por nuestra parte sí, pero tú tienes que preguntar al destino. Y lo de convalidar asignaturas y tal, ¿no? Todo igual, o sea, el semestre es lo mismo que un año entero, el procedimiento, pero si el convenio está firmado para un año, lo que hay que hacer es pedir permiso a la persona de destino. Porque, bueno, primero a la persona a la persona de aquí, ¿no? Y si te dice la persona de aquí, yo o quien esté, sí, por nuestra parte fenomenal, puedes hacer un semestre, aunque el convenio sea de un año. Eso no implica que puedas, porque tienes que pedir permiso al sitio donde vas. Y si te dice que sí, pues ningún problema. Y entonces haces las convalidaciones, todo exactamente igual. Porque aquí la persona eres tú, entiendo. De momento sí. Vale. Y en el destino, o sea, ¿quién tiene que ser el Vale. coordinador de Perfecto, sí. En el destino, ¿cómo sé yo quién está en el destino? ¿Con quién me pongo yo? ¿A quién le escribo yo un correo electrónico? Ya digo, yo recibo mogollón de correos de gente de todas partes, ¿eh? Pues se lo preguntáis a Relaciones Internacionales. ¿Por qué no a nosotros? Porque cambia muchísimo, muchísimo. Y ellos son los que gestionan todos estos cambios. Los coordinadores de movilidad cambian una barbaridad. Entonces, la persona que esté en Relaciones Internacionales te actualizará, te dice, ahora mismo el correo del coordinador es este. Y a esa persona preguntas. Con respecto al TFG, ¿se puede, por ejemplo, si uno se va todo el año, hacerlo con un tutor desde aquí? Obligatoriamente tienes que hacerlo con un tutor de aquí. Sí, es lo que te decía. Tú si quieres hacer el TFG fuera, tienes que primero ponerte en contacto con el coordinador de aquí, creo que es Manuel Portero, o de medicina, y allí, lógicamente, en el destino pedir un tutor. Tienes que tener un tutor en el destino que te tutorice tu TFG, pero tienes que tener un tutor aquí, que sea el mediador con la UDL, donde tú tienes que examinarte. Claro, que me dé todas como las pautas que Sí, quieren aquí. sí, tu enlace. Necesitas obligatoriamente un enlace. Eso vale para los de biomedicina también, ¿eh? Que hacéis el 2x1. Medicina se hace el 2x1 de rotatorio. Practicum más TFG, pero hace falta el enlace aquí. Más preguntas, aquí tenemos. El sexto, el que va a venir a hacer las prácticas allí, ¿cómo va? ¿Es obligatorio hacer una médica, una quirúrgica y otra o cómo va? No. Lo que es obligatorio es hacer el paquete. Tú no puedes separar. Si tienes que hacer la médica y la quirúrgica en 2 y 3 meses, no puedes hacerlo en medio. O sea, no puedes fragmentar ni la médica ni la quirúrgica. ¿Tienes que hacer toda la médica allí o toda la quirúrgica allí? Así es. Sí. Vale. No puedes hacer una No. parte de la médica y una parte de la quirúrgica. No. Todo el bloque o todo el bloque. El bloque entero, exactamente. Vale. ¿Más? Sí, allí tenemos más dudas. Acercaos también un poquitín para que oigan todos. Dime. Yo tengo un caso que es que si cada año, por ejemplo, quiero hacer un SIPE en la Universidad de Santiago de Compostela. Vale. Luego en sexto quiero hacer el rotatorio también en Galicia. El rotatorio cuenta como movilidad, Claro. también, pero no se puede hacer dos en el mismo. O sea, quiero decir. En la misma universidad. Claro, pero entonces, ¿el rotatorio qué lo lleva? ¿La universidad o lo lleva el sistema de salud? De cada. No sé si me explico. Sí, te explicas. Ahora te explico. Sí, no hay ningún problema. Te explico. A ver, el rotatorio lo lleva, depende, los dos, pero independientemente.
A ver, me voy a volver a explicar. O sea, me voy a explicar mejor. Movilidad, programas de movilidad es universidad. La gestión, todo, exactamente. Pero la universidad tiene convenio con el hospital. Por lo tanto, si a mí me viene un alumno de Italia a hacer aquí un rotatorio, se va a ir al Arnau, pero porque yo le mando al Arnau, a través del convenio que tenemos con el Arnau. ¿Me comprendes? No habla directamente con el Arnau, habla conmigo. Y yo soy la que le mete en el Arnau. Hay otro tipo de rotatorios donde es de hospital a hospital directo, ya está. Entonces, bueno, de hospital a hospital no, es directo. Desde el decanato sí que hay convenios de rotatorio que lo lleva otro vicedecano, que es Gerard Piñol, y él tiene convenios de rotatorio que no son movilidad. ¿De acuerdo? Entonces sí lo puedes compatibilizar. Imagínate que tú haces SICUE Santiago de Compostela y él resulta que te dice, pues yo tengo aquí un convenio con Santiago de Compostela también. Y el año siguiente te vas a Santiago de Compostela a través de su convenio, que no es movilidad oficial. Oficial significa que es del Estado español. Los convenios que tiene Gerard son de la UDL, de Medicina. Llevo un montón de horas hablando. Y entonces lo puedes hacer siempre que sean dos programas diferentes. Uy, perdón. Sí, dime, acércate porque es siendo de biomedicina, teniendo solo un año para moverte, yo podría hacer SICUE y Erasmus el año que viene, en tercero SICUE y en cuarto un Erasmus, por ejemplo, de prácticas. ¿Sería compatible? Siempre y cuando el SICUE te dejara la persona que coordina hacer nada más que un cuatrimestre. Vale, o sea, sí que se cumpliría lo de que solo puede ser un año. 9 meses, David, no me acuerdo. O 12, son 9, meses, creo. Creo que son 9 meses. Sí. Vale, entonces la idea sería ver si sería posible el SICUE a la mitad. Va a ser muy difícil porque normalmente, a ver, no hay nada imposible, pero muy, muy difícil, porque normalmente en biomedicina soléis hacer practicum más TFG, por lo tanto os quedáis de 4 a 6 meses. Y porque muchos sitios solo te dicen, si no se queda 6 meses, yo no la cojo. Vale. Entonces, aunque sean 4 meses, la mitad, pues os quedáis 2 extra. Eso es así, casi todos los años pasa. Vale. Entonces depende, o sea, solo tienes tú que hacer tu cálculo y con lo que te sobre, pedir al destino del SICUE que te deje ir. Claro, pero si yo quisiera hacer el SICUE en tercero y el Erasmus en cuarto, si haces muy complicado. Porque... No. Porque... Bueno, será complicado porque SICUE, que dejarte hacer un trocito es muy complicado, casi no. Vamos, rarísimo. Pero si te dejaran hacer ese trocito, si la suma es 9 meses, sí, ningún problema. Claro, pero si yo me dejan hacer un cuatrijusto, vamos a poner que sí. A 2 cuatrimestres no te va a dar. No, 2 no, pero quiero decir, si me dejan hacer eso, la mitad que son de semestres. Si tengo la suerte, serían 4 meses. Y yo luego quiero hacer el TFG, bueno, lo que dices, sí. Se cumplirían 6 meses, no 9, entonces ya me paso, ¿no? Claro. Claro, tendría que... No, pero perdona, es que igual no me he expresado bien. 6 meses no te vas a ir como movilidad, porque el Erasmus Prácticas creo que lo máximo son 4 meses, ¿verdad, David? Creo. Vale. 5, vale, 4 o 5. Vale. Por lo tanto, te sobrarán 4. Si te quedas 6, ese extra te quedas tú. Vale, o sea que si tengo la suerte de que se pueda hacer el SICUE, no habría problema si luego quiero hacer el Erasmus de práctica. Claro. Vale. Pero lo del SICUE, cuidado, porque esos 4 meses tampoco son realmente, o sea, a la hora de convalidar y tal tendrás que hacer ahí un montón de esfuerzo. Ya digo, lo raro es que te dejen en el destino hacer solo 4 meses. Vale. Pero bueno, si lo puedes hacer, sí. Vale, gracias. Preguntas, chicos. Acércate, por favor. Hace un programa de la tele. Sobre las prácticas para biomedicina, Sí. teníamos algunas dudas, sobre todo sobre la hoja de propuesta, porque no sabemos si también tenemos que... No, vuestra hoja de prácticas es facilísima, es distinta, vale, que es que eso no lo he explicado, efectivamente.
Cuando haces la propuesta de Erasmus Prácticas, es otra hoja distinta. Erasmus Prácticas es una hoja donde... Vale, ahora lo voy a contar. Me voy para mi sitio y cuento Erasmus Prácticas. Ok, Vale, perfecto. perfecto. No, muy bien, porque no lo había contado. Erasmus Prácticas, ¿qué hay que hacer en Erasmus Prácticas? Erasmus Prácticas es mucho más fácil y más complejo a la vez. A ver, Erasmus Prácticas, lo primero que tenéis que tener claro o pensar dónde quiero irme, ¿vale? Tenéis que contactar vosotros, punto número 1, excepto en un convenio que tengo en Galway, Irlanda. Ahí sí que tengo sitio para 2 o 3 personas, está fenomenal, es un sitio buenísimo, de playa, es el Salou irlandés. Y el sitio es fantástico, ¿vale? Es un centro se llama el Centro del Cromosoma y imaginaos, ¿no?, en qué trabaja. Fantástico. Y ese sí que tengo convenio. Es raro, es excepcional, porque el Erasmus Prácticas no suele funcionar con convenio. Es el estudiante el que busca un laboratorio. Y vuestro primer paso es, busco un laboratorio. Consejo, búscate 5 o 6, ¿vale? Que te gusten. En Europa, por supuesto. Escribís directamente al IP, es decir, a la persona responsable, al jefe del laboratorio. O si no sabéis quién es el jefe, a alguien que esté allí. ¿Sí? Y pedís, quiero hacer un Erasmus Prácticas, me encanta lo que haces y tal y tal y tal. Bueno, así, ¿no? Mostráis muchísimo interés. Muchas veces nos van a contestar, otras muchísimas os van a decir que no tienen sitio. A ver, hay que pensar que 6 meses de tener un estudiante en laboratorio de investigación es una rémora en general. Y muy pocos laboratorios, excepto aquellos que tienen a mucha gente y mucho dinero, están dispuestos a perder ese tiempo formando a una persona que luego se va. Pero se hace todos los años. Hay muchísimos laboratorios y realmente os acogen, ¿eh? Entonces, una vez, lo único que necesitáis para el Erasmus Prácticas, que se dan todos, es la aceptación mediante un correo electrónico de la persona del laboratorio, del jefe del grupo. Vale, 20, perfecto. Sí, sí, están encantados. Muy bien, entonces ya está. La solicitud, solo tenéis que hacer eso, ¿de acuerdo? Si os lo conceden, que se conceden todos, entonces hay que rellenar otro documento que os dirá la Oficina de Relaciones Internacionales, donde ya hay cosas muy específicas de qué va a hacer allí. Pues va a aprender a clonar, va a aprender a hacer mutagénesis, va a aprender a hacer CRISPR, lo que sea, ¿vale? Y le pedirán, eso lo tiene que rellenar la persona que os acoge, pues eso, como qué va a hacer, cómo vas a evaluar, bla, 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 y ya está. Punto. Muy fácil. En matricularte también en la UDL facilísimo, porque son 25 créditos de tu práctico. Se ha acabado. Ya está. TFG 6. Sí. No. Para el TFG no, porque el TFG lo tienes que presentar aquí. El TFG yo creo que no se puede matricular como movilidad, pero sí hacerlo. ¿Me entiendes? Tú puedes hacerlo allí, ya que estás, prolongas, pero tienes que presentarlo aquí. Evaluarte aquí, por lo tanto, ¿para qué vas a hacer el...? Aquí, sí, sí. Y necesitas un tutor o tutora aquí, alguien de contacto, que no tiene por qué ser experto en lo que tú vas a hacer, en absoluto, pero sí que tiene que ser alguien profesor del grado de biomedicina, ¿vale? Perdón, ¿puedes repetir? Sí, yo le busco un laboratorio ¿Práctico? No, porque el PMP lo podrías hacer como PMP, pero tendría que ser de paramédica y no cubre prácticas. Tendrías que preguntar antes de hacer la solicitud, ponerte tú en contacto y que estuvieran de acuerdo. Pero seguro. Sí. En biomedicina sí. Claro,
Exacto. Pero claro, normalmente entonces te quedan 6 meses, no 4. Y 2 bajo tú, pagándotelo tú. Bueno, en realidad lo que te paga Erasmus son como 300 euros. Y dices, bueno, es mucho dinero, para los estudiantes es mucho, pero necesitas mucho más. Esa es la peculiaridad de la movilidad, es que es mucho dinero. Yo no conozco, de movilidad no. La beca que tú tengas, si tienes una beca. No hay, desgraciadamente. Más preguntas, chicos. Espera, que necesitamos el pinganillo este. Para que nos oigan desde casa también. ¿Desde casa tienes preguntas? ¿Tenéis preguntas desde casa? Ay, sí, ahora voy. Yo tengo la duda de si para una asignatura que aquí, por ejemplo, cuesta 6 créditos y luego en el país de origen hay muchas asignaturas diferentes sobre una misma, ¿sabes? Si hay más créditos ahí, si es necesario cursarlas todas. No, tendrás que escoger tú y con la persona que coordina, y si la cosa se complica mucho, incluso con el coordinador del grado aquí. ¿Cuál es la que más se ajusta de contenidos y créditos? Pero es rarísimo, eso no pasa. Vale. Eso Es que no como pasa. por ahí están divididas en muchas asignaturas diferentes de pocos créditos cada una, Entonces pides las partes, las pides en destino. claro, pero, o sea, si estas sumasen más cantidad de lo que hay aquí, no sé si me explico. Sí, pues nada, no vas a poder, o sea, lo tendrás que hacer. Todas Sí, esas. pero normalmente tampoco es tantísimo. Es un poco, una se excede y la otra se queda por debajo, ¿sabes? Sí, eso pasa, es verdad. Voy a ver los de casa, las preguntas que nos hacen. ¿Se puede hacer SICUE un año y Erasmus otro siendo de medicina? Sí. Medicina podéis hacer 2 cursos. En la página aparecen también los destinos a los cuales se pueden hacer el rotatorio de medicina. Sí. En la página aparece toda la información. Destinos, tipo de convenio, en el caso de medicina, y además convenio con, pues este es convenio de medicina. El convenio de biomedicina también podéis coger los de biotecnología, ¿vale? Los convenios que hay de biotecnología, los de biomedicina los podéis también usar. Sí. Y nutrición, que tiene también. Y, no sé, creo que ya está. Sí, sin problema. Todos los convenios se detallan para qué grado es y si en el caso de medicina si tiene o no tiene rotatorio. Más preguntas. Otra pregunta. A mí me encanta que me hagáis preguntas. A ver. Una vez que no también se de practice, pero no verme. Para que te oigan, ¿sabes? Me lo he cargado esto, tanto. Acércate tú un poquito, si no te importa, y empieza otra vez, porfa. Ja. Has comentat de fer el pràctic entre un laboratori i de Sí. Però vaig estar mirant si podria fer, per exemple, a nivell d'estiu, però que no fos el pràctic, No. mirar un lloc i que t'accepti fer. O sigui, per exemple, que si ara volgués anar a IRB de Barcelona, Vall d'Hebron o així, i fer pràctiques a l'estiu, si jo parlés amb els d'allà i me volguessin acceptar en un grup, però vaig veure que hi havia una opció allà que deien, si vols, te poden acceptar, però falta... Eso sería SICUE. Eso sería un SICUE, claro, que estás en España. Però ni que sigui a l'estiu també compta com a SICUE. A ver, tú ten en cuenta que tú vas a matricular un curso académico, por lo tanto no es verano, lo que incluye. Otra cosa es que en el sitio digan, bueno, yo para mí, pues, hazlo en verano y después te lo cuento como en el curso correspondiente. Pero eso ya no es cosa mía, es cosa de allá. Cuando tú hagas la solicitud y el convenio, tiene que ser curso a curso. O sea, tú matricularás la asignatura X, ya sea práctico o lo que sea, con el práctico de allí. Si has empezado a hacerlo hace 2 años en verano, eso ya... Sí, yo votaría como práctico.
no contaría como nada porque yo no lo sabría, ¿entiendes? Sí. Oficialmente yo no tengo por qué saber eso. Yo voy a confiar que tú lo hagas en ese curso. ¿Entiendes, no? Hay un problema añadido. El tema de las prácticas requiere el alta en la seguridad social. Exacto, eso es, perfecto. Accionar las prácticas reales. Sí, no, pero se lo pueden hacer, porque fíjate, no, pero tienes razón. El punto que dice David es muy importante. Las prácticas, practicum, prácticas externas, tenéis que pagar una seguridad social. Y algunos, vamos, os tienen que pagar simbólicamente, pero os tienen que pagar hasta €1, ¿vale? O sea, os pueden pagar €1. Quiero decir, raro será el laboratorio que te pague un sueldo por estar allí 1 mes o 2 meses. Oye, que si lo consigues, fantástico. Se puede hacer, pero... Ah, es verdad. No, las otras, no es que yo he cogido gente, pero venía, claro, otro tipo de prácticas, es cierto. Son esas otras prácticas, ¿cómo se llaman? Las que haces así porque... Extracurriculares, exacto. Sí, no, es verdad. No son remuneradas, pero tendrían que hacer pues altas de la seguridad social cada año, imposible, porque entonces no sería legal, tendría que ser en el año. A ver, yo, si no es legal, a mí no me preguntes, ¿entiendes? O sea, yo ahí no me voy a meter, pero no me preguntes, no te voy a hacer, no te puedo contar trucos para que lo no legal sea legal. Te digan si tú, per exemple, poguessis fer pràctiques, el que tu creus tu, allà en l'IRB de Barcelona, em penso que eres, mira quin grup d'investigació hi ha tardat i contacta amb la teva universitat. Contacta al Buiximol, era bastant personal. Pero en verano no son estas, serán las extracurriculares entonces. Bueno, infórmate, ¿vale? Ya está, infórmate. Sí, sí. Más cositas. Los de casa, no hay más preguntas. Los que estáis aquí, ¿no? Bueno, pues muchas gracias a todos por vuestra asistencia y cuando tengáis dudas y queráis saber cosas, poneos en contacto con nosotros.